Toma el lugar que te corresponde. Participa. Tribuna Nacional. Continuamos. Tribuna Nacional da la bienvenida en este programa al señor Jorge Peraza, jefe de misión para el Triángulo Norte de la Organización Internacional para las Migraciones, quien estará con nosotros en este programa compartiendo información sobre cómo esa Organización Internacional para las Migraciones apoya al fenómeno de la migración. Bienvenido, señor Jorge Peraza, a Tribuna Nacional, y le preguntaría, ¿qué es la Organización Internacional para las Migraciones? Si pertenece a la ONU, dónde tiene su sede, cuántos países miembros tiene, si tiene oficinas en otros países, para ilustrar a nuestra audiencia sobre su organización. Muy buenos días, ante todo muchas gracias por la invitación. Encantado de hablar un poco del trabajo de la organización que represento, de la OIM. La OIM es un organismo internacional que recientemente, el año pasado, se incorporó a Naciones Unidas. Antes éramos un organismo internacional independiente, tenemos nuestra sede en Ginebra y fue justamente creado, como la mayoría de los organismos internacionales, a partir de las necesidades humanitarias post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y fue fundamental el papel que el organismo nuestro jugó en facilitar la movilidad de tantas personas que quedaron sin un lugar donde vivir. Como señalaba, represento a la OIM para los países del Triángulo Norte. En El Salvador resido usualmente, pero en Guatemala contamos con 3 oficinas, una acá en Ciudad de Guatemala, también tenemos operaciones en Chela y en San Marcos. Asimismo, en Honduras tenemos oficinas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Es un trabajo principalmente de apoyo a gobiernos, a las instituciones de la sociedad civil que trabajan en materia migratoria y que se ven obligadas a enfrentar este difícil fenómeno, porque es un fenómeno complejo que conlleva factores económicos, sociales, históricos. En fin, es un trabajo bastante integral, la posibilidad de ofrecer un enfoque integral a la migración, porque muchas veces ese es el gran reto que enfrentamos, que el abordaje a la migración está segmentada. Señor Jorge Peraza, entendemos que la Organización Internacional para las Migraciones promueve aproximadamente 2.400 proyectos y que los miembros de su personal exceden la cantidad de 1.000 personas y que los estados miembros y donaciones son los fondos con los cuales cuenta su organización. Señor Peraza, la migración en forma ordenada y en condiciones humanas, según su organización, beneficia a los migrantes y a la sociedad. ¿Podría usted comentarnos un poco sobre esa migración ordenada y en condiciones humanas? ¿Cómo no? Sí, si miramos países del primer mundo, solo se pueden explicar su nivel de desarrollo gracias a los procesos migratorios. Estados Unidos de América, Canadá, Australia, son países que son producto justamente de procesos migratorios importantes, y esto nos sirve para ejemplificar cómo la migración contribuye principalmente a los factores de desarrollo, tanto en el país donde se instalan las personas que vienen a contribuir con su mano de obra al trabajo, a la economía, a una riqueza cultural, social. Todos nos sentimos muy felices cuando llegamos a una ciudad donde hay restaurantes de diferentes países del mundo, porque revela una dinámica cosmopolita, y esa siempre es aportada por las personas migrantes. Igualmente,
Muchas veces a través de las remesas, estas personas contribuyen a las economías de sus lugares de origen. Tal es el caso de lo que estamos viendo en el caso de Guatemala, ¿no? Que a través de las remesas se aporta un poco el beneficio de la unidad familiar. Las familias gracias a estos aportes económicos pueden tener recursos suficientes para complementar la educación, complementar la salud, poder a veces iniciar pequeños negocios. También a través de, hay otras maneras, no todo es remesas, muchas veces la posibilidad de que extranjeros, por ejemplo guatemaltecos, inicien negocios con productos tradicionales de Guatemala, pues también vincula la economía del país de origen con el país donde se ha instalado la gente, y esta tiene muchas veces grandes beneficios económicos también para la comunidad, porque hay posibilidad de dinamizar ciertos nichos de mercado que tradicionalmente pues estarían más limitados si solo se basara en elementos de economía interna. Entonces nosotros reconocemos grandes beneficios a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, en fin, los procesos migratorios dinamizan las sociedades. Estamos conversando con el señor Jorge Peraza, jefe de misión para el Triángulo Norte de la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Peraza, según su organización, ¿podría usted ampliarnos sobre qué es migración y desarrollo, migración facilitada y migración forzada? ¿Cómo no? Ya daba algunos ejemplos de migración y desarrollo. Básicamente hay que entender que por mucho tiempo la agenda migratoria estaba básicamente restringida al tema de seguridad. Vemos que las instituciones que tradicionalmente en nuestro contexto, en Centroamérica, en Latinoamérica, manejan el tema migratorio, están adscritas a entidades de vigilancia y de seguridad. Entonces, a partir del trabajo, y es algo que nosotros, sobre lo cual nosotros trabajamos, entendemos que es parte de la realidad, pero también hemos querido reflotar la agenda de desarrollo. Ya hablábamos de que la migración contribuye a procesos a partir de remesas, a partir de un dinamismo. Uno no podría entender la sostenibilidad de la economía europea si no fuera por el aporte, por la integración de tantos migrantes que han venido a integrarse a la sociedad, a las sociedades europeas, y que a partir de su quehacer diario contribuyen a un fortalecimiento de estos espacios. Igualmente hay lo que nosotros llamamos migración facilitada. Con Guatemala tuvimos la experiencia mucho tiempo de programas de trabajadores temporales que todavía existen, que gente que va temporalmente a Canadá. Es el caso de Guatemala, trabajan 3, 6 meses y en ese sentido son capaces de recaudar fondos para luego invertir en actividades propias, económicas, en su pequeña finca, en su pequeña huerta, y de esta manera fortalecer su economía personal, familiar. Y finalmente el tema de la migración un poco forzada. Esto se da en ciertos contextos como guerras, lo vimos justamente también ahora que hubo algunas sequías en el contexto nuestro, de que las personas también se ven obligadas a movilizarse por temas de degradación climática. El corredor seco mesoamericano, por ejemplo, nos ha puesto en evidencia que en esa zona tenemos que atender temas que principalmente van por migración interna, porque aquí hay que reconocer que también existe migración interna, gente que va, por ejemplo, de las zonas rurales a las zonas urbanas, y también la migración internacional, que es usualmente la que trabajamos más. Señor Peraza, ¿podría usted comentarnos cómo encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo? ¿Cómo no? Ya destacaba el tema de seguridad, ¿no? La migración en su núcleo
a la hora de establecer políticas de gestión y de gobernanza, que es la terminología que estamos utilizando hoy en día. El término gobernanza nos permite incorporar visiones desde la sociedad civil, desde la academia, desde el gobierno, desde las personas migrantes sobre cómo se debe administrar la gestión migratoria, pero tiene 3 ejes fundamentales. Uno, ya lo mencionábamos, la visión de migración y desarrollo. El otro, sí, el tema de migración y seguridad, que tiene 2 características. Lo que tiene que ver con el tema de soberanía nacional, porque los estados como parte de la gestión migratoria, pues es la protección de sus fronteras. Reconocemos de que a todos nos alerta cuando se nos indica que en nuestros países han ingresado gente que potencialmente puede ser terrorista y no fueron detectados por migración. Entonces tiene este componente de seguridad, tiene el componente de desarrollo y muy importante ahora, y es parte del trabajo que estamos haciendo de manera más decidida, es el eje de derechos humanos. El eje de derechos humanos también tiene este componente de, sí, entendamos que hay que proteger a la persona migrante, a su familia, a su entorno familiar, a su comunidad, pero también donde se instalan estas personas. Entonces, porque a veces tendemos a obviar que todo se debe dar, y por eso es que el lema de la OIM es fomentar una migración ordenada, segura, porque no queremos tampoco poner en conflicto a la persona migrante con la comunidad donde él o ella va a residir. Eso vulnera los derechos humanos de todos, y entonces es fundamental asegurar de que en esta fórmula compleja se incorporan estas diferentes visiones para una adecuada gestión migratoria. Señor Peraza, aquí llegamos a un tema: ¿cómo fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias? Sí, definitivamente el tema migratorio a veces está muy distorsionado por estigmas, ¿no? Tenemos el estigma de que toda persona retornada, deportada, es un criminal, por ejemplo. Y parte del trabajo que estamos haciendo es comprender de que una persona retornada sí pudo haber cometido alguna falta que puede haber sido una infracción de tránsito, no sé, faltas menores que cuando analizamos las estadísticas nos revelan esto. Entonces, uno es quitar estos estigmas que hay con respecto a las personas migrantes, todo el velo de xenofobia que tenemos que enfrentar. Nuestro director general a nivel global ha hablado del discurso tóxico contra las migraciones, porque justamente lo vemos en Europa, lo vemos a nivel global, de que cada vez más se ve como que los procesos migratorios son nocivos, y como señalaba, por el contrario, hay que ver la parte de que cómo contribuyen al desarrollo de la humanidad, de las sociedades. Entonces, para una mejor comprensión de la migración, sin duda hay que seguir fomentando las investigaciones, hay que hacer un trabajo conjunto con muchas entidades, porque es un tema que requiere un análisis transversal. Se destacaba que hay elementos sociales, hay elementos históricos, incluso las teorías de migración son bastante complejas por eso, porque requiere conocer cómo interactúan las redes sociales, cómo las sociedades se van articulando a lo largo, por ejemplo, de la ruta migratoria. Y esto finalmente nos remonta a un análisis y a una comprensión básica de lo que ha sido la evolución humana. La evolución humana no se puede entender si no hubiera sido gracias a los procesos migratorios. Estamos conversando con el señor Jorge Peraza, quien es jefe de misión para el Triángulo Norte de la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Peraza, ¿cómo alentar el desarrollo social y económico a través de la migración? Sí, daba algunos ejemplos sobre el tema económico. Hay grandes discusiones, por ejemplo, sobre cómo fortalecer políticas en el uso de remesas. A veces hay una gran preocupación de que, por ejemplo, las remesas son mal utilizadas, son utilizadas para un consumo que no aporta a las perspectivas de desarrollo de las personas, de las familias. Yo en algunos análisis criticaba
incluso que en algunas sociedades el tema de las remesas hasta se vuelve negativo porque vemos muchos jóvenes, niños, niñas y adolescentes que de pronto deciden dejar sus estudios porque prefieren estar solo dependiendo de las remesas que sus padres les envían. Entonces, hay, dependiendo de la ruta de análisis, muchas estrategias. Se puede fomentar un uso más guiado en el tema de una inversión más segura en tema de remesas, pero también se puede trabajar con las comunidades de los guatemaltecos, las guatemaltecas que viven en el exterior, para que tengan los conocimientos, para que puedan emprender negocios cuando estén en el exterior, para que puedan tener un mayor nivel de emprendedurismo. En fin, hay muchas estrategias. La migración puede ser un catalizador importante de factores económicos. Señor Peraza, usted como jefe de misión para el Triángulo Norte de la Organización Internacional para las Migraciones, ¿podría comentarnos cómo protege su organización los derechos de los migrantes? Efectivamente, hay varios niveles. Nosotros hemos venido acompañando algunas campañas que se han establecido para asegurar que, ante todo en las comunidades donde los migrantes están en tránsito, por ejemplo, se les protejan los derechos humanos, estableciendo líneas de denuncia. También hemos sensibilizado a las autoridades porque lamentablemente hay un gran desconocimiento sobre cómo trabajar con la población migrante. Nosotros, y particularmente con grupos de alto nivel de vulnerabilidad, hemos trabajado módulos de educación sobre cómo trabajar con niños, niñas, adolescentes migrantes, cómo no revictimizarlos, porque muchas veces las autoridades empiezan a hacer un montón de preguntas y finalmente esto pone en mayor estrés, en mayor situación de desconsuelo a un niño que puede estar siendo retornado. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte con las autoridades que tienen que atender el tema. También hemos trabajado con otros grupos como la población LGTBI, donde se desconocen los derechos de ellos, de ellas, pero al final yo siempre insisto de que toda persona que se ve obligada a salir de su lugar de origen en condiciones no ordenadas está sujeto a vulnerabilidad, está sujeto a caer víctimas de los coyotes que a veces no tienen escrúpulos, que los explotan y que los exponen muchas veces a situaciones de trata de personas. Conocemos muchas situaciones donde niñas o mujeres son a partir de su proceso migratorio expuestas a prostituirse. En fin, es mucho el trabajo que tenemos que hacer. La población migrante es muy vulnerable y requiere del trabajo de todos para la protección de sus derechos. Señor Peraza, estamos conversando sobre el fenómeno de las migraciones, el cual es el principal propósito de la Organización Internacional para las Migraciones, a cuyo cargo usted tiene el Triángulo Norte. Vamos a ir a un breve corte y enseguida retornamos para seguir conversando con usted respecto al fenómeno de las migraciones, porque es una situación que se está dando con mucha intensidad en estos momentos por guerras, por cuestiones de la naturaleza y también por malos gobiernos en algunos casos. Vamos a un breve corte y enseguida regresamos con Tribuna Nacional con el señor Jorge Peraza de la Organización Internacional para las Migraciones. Si piensas Guate, piensas Tribuna Nacional. Ya volvemos. Toma el lugar que te corresponde. Participa. Tribuna Nacional. Continuamos. Continuamos la conversación con el señor Jorge Peraza, jefe de misión para el Triángulo Norte de la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Peraza, ¿cómo su organización vela por el respeto de la dignidad humana y bienestar de los migrantes, en este caso
en el largo trayecto que los migrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, tienen que hacer a través de un vecino país del norte con una extensión territorial enorme. ¿Puede usted comentarnos algo sobre el respeto de la dignidad humana y bienestar de esos migrantes? ¿Cómo no? Yo diría que trabajamos a dos niveles principalmente. Uno es más a nivel político, ¿no? Destacando justamente el tipo de violaciones al cual se enfrentan las personas migrantes en su ruta de tránsito. Y aquí insistimos en que hay altos niveles de vulnerabilidad. Hemos hecho, por ejemplo, campañas de sensibilización en las comunidades de paso porque a veces uno habla de que son víctimas de autoridades inescrupulosas, pero también encontramos una criminalidad y a veces hasta la misma sociedad civil se aprovecha de que un pobre migrante o una pobre migrante necesita un plato de comida y le cobra excesivamente por darle ese plato de comida. Entonces, el nivel de sensibilización a través de algunas campañas, a través de el uso del arte también para entender las vicisitudes que tiene que enfrentar cualquier persona que decide emprender una ruta migratoria. En ese sentido, trabajamos también muy de la mano y estamos fomentando esfuerzos que implican a instituciones como las Procuradurías Generales de Derechos Humanos. Conocemos claramente la intencionalidad de la Procuraduría General de México de firmar un acuerdo con los países del Triángulo Norte para sumar esfuerzos. Esto ya tuvieron una experiencia bastante exitosa cuando se dio la situación de los cubanas que habían quedado varadas en Costa Rica. Y que Guatemala, El Salvador, Guatemala, México abrieron sus fronteras para que pudieran transitar y llegar a su lugar de destino. Y para velar por los derechos humanos se hizo una alianza entre las Procuradurías Generales a cargo de este tema, pero también es importante involucrar a autoridades de migración que en los puestos fronterizos tienen que velar. Parte del trabajo que hemos hecho es sensibilizarlos, que conozcan temas de trata de personas, porque justamente es a través de las fronteras donde se pueden detectar, evidenciar situaciones de esta naturaleza. Y la OIM ha establecido algunos programas de asistencia directa a personas que son víctimas de trata, migrantes que quedan varados, lo que nosotros llamamos migrantes que, por ejemplo, pueden ser abandonados por sus coyotes y ya no tienen los recursos para llegar a su país o al lugar que querían como destino, y tampoco tienen recursos para volver a su lugar de origen. Entonces la OIM activa algunos fondos para atender a estos migrantes varados. También hay programas de diferente naturaleza dependiendo del perfil de estas personas. Hay niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus padres, requieren regresar a sus lugares de origen. Articulamos con otros organismos internacionales, por ejemplo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para referir a aquellos casos que humanitariamente más bien requieren una asistencia de asilo. Así que nada, dependiendo de los perfiles y de los niveles de vulnerabilidad que tenemos que atender, así las respuestas de la organización. Señor Peraza, dentro del fenómeno de las migraciones también hay un hecho que no se puede dejar pasar por alto, que son las personas retornadas a sus países de origen, en el caso nuestro, Guatemala. Cuando ellos retornan, se les recibe en el aeropuerto, se les da alguna comidita, etcétera, pero al día siguiente o después, como lo dijo una embajadora de Centroamérica, de un país centroamericano en este programa, de ahí para adelante, de darles una comidita, nos olvidamos de ellos. ¿Qué programas o qué sugerencias tiene la Organización Internacional para las Migraciones para tratar ese fenómeno? Tenemos que hacer algo por ellos, tenemos que reubicarlos, tenemos que ayudarlos. Se desvincularon de la sociedad guatemalteca. ¿Qué hace la Organización Internacional para las Migraciones en el tema de retornados, señor Peraza?
Claro, justamente ayer estábamos inaugurando unas obras que se van a hacer en el aeropuerto de La Aurora para que la Secretaría de Bienestar Social y SOCEP tengan capacidades para recibir niños, niñas y adolescentes que están siendo retornadas con sus unidades y también las unidades familiares. Este es un primer paso, como bien lo señalaba. Esto es apenas lo que nosotros llamamos una asistencia humanitaria post-arribo. Igualmente, con fondos de la cooperación de los Estados Unidos de América, vamos a iniciar un gran proyecto de ampliación de capacidades en Fuerza Aérea para la recepción de los migrantes que vienen retornados desde los Estados Unidos. Ahí, una de las grandes propuestas, porque es uno de los proyectos que hemos logrado avanzar de manera sustancial en otros países de la región, particularmente en El Salvador, es asegurar una confluencia de servicios que van desde temas de salud, ver en qué medida la persona que está siendo retornada necesita atención psicosocial, si son niños, niñas, adolescentes necesitan ser estabilizados, si son jóvenes que requieren ubicar a sus familiares, pues que tengan los medios para ubicar a sus familias, etcétera, etcétera. Esto es un primer paso. Ahora, sí estamos fortaleciendo los programas también de retorno y reintegración, que es lo que nosotros estamos apostando. Por ejemplo, en el caso de Honduras, la primera dama de ese país acaba de anunciar la apertura de las unidades municipales de asistencia para el retornado. Y es que el trabajo a nivel de retornados debe hacerse de manera efectiva a nivel local, a nivel de los municipios desde donde salen estas personas, porque justamente el migrante requiere un acompañamiento. Una vez que llegó, pasó un proceso a veces traumático, dependiendo de cuánto tiempo estuvo fuera, a veces han tenido que dejar a sus familiares, a veces llegan solos, a veces ya no tienen una red social que les dé algún tipo de amparo, entonces las instituciones sociales deben activar. Nosotros como OIM lo que hacemos es fortalecer las capacidades de gobierno, fortalecer las capacidades institucionales. No es un trabajo directo que nosotros hagamos. También trabajamos con organizaciones de la sociedad civil. Anteriormente me preguntaba cómo velábamos. Bueno, en las rutas de tránsito apoyamos a las casas de los migrantes también para que les puedan brindar servicios. Bueno, en el caso de los retornados estamos apoyando una serie de iniciativas de gobierno que buscan atender las necesidades de las personas retornadas. En el caso de Guatemala, lamentablemente sí estamos un poco más rezagados. Las variantes políticas han de alguna manera detenido la consolidación de ciertos programas, pero que, por ejemplo, con el caso de niños, niñas y adolescentes, hemos retomado con la Secretaría de Bienestar Social para asegurar este tipo de respuesta, con las instituciones que están llevando el plan de la Alianza para la Prosperidad en Guatemala. También se están analizando algunas respuestas para que una vez, no olvidemos que el plan de la Alianza para la Prosperidad nació justamente para dar este tipo de respuestas, que la persona tenga un retorno, una reintegración que nosotros definimos como sostenible y que no sea que 2 días después, 5 días después la persona quiera migrar de manera irregular nuevamente. Estamos conversando con el señor Jorge Peraza, jefe de misión para el Triángulo Norte de la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Peraza, su organización anualmente lleva a cabo un diálogo internacional sobre la migración. ¿Qué temas, qué objetivo persigue ese diálogo internacional anual? Y si se puede hacer algún día esa convención en Guatemala. Sí, la verdad es que la OIM participa en diversos foros internacionales y promueve diferentes foros internacionales porque para nosotros desde la creación de la organización está claro de que la única manera de atender el tema migratorio es con el trabajo conjunto de los países de origen, tránsito y destino. Es por eso que ha establecido, por ejemplo, el diálogo que usted mencionaba. Usualmente la agenda se determina en función de lo que establecen las prioridades de los gobiernos que son miembros de la OIM, pero también, por ejemplo, gracias y producto de la necesidad de establecer estos foros regionales,
internacionales se estableció la Conferencia Regional sobre Migración, que abarca los países de Centroamérica, Norteamérica, República Dominicana. Es el único espacio de diálogo donde Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica participan con Canadá, México, Estados Unidos, y se ponen de acuerdo en establecer criterios sobre cómo atender algunos de los retos migratorios principales. En ese marco se han establecido lineamientos sobre cómo atender el tema de niños, niñas y adolescentes migrantes, cómo establecer lineamientos de coordinación entre las instituciones de los países involucrados en estos procesos. Este año la presidencia pro tempore la tiene El Salvador, que ha establecido como agenda migratoria el tema de mujeres migrantes, que también reconocemos que hay altos niveles de vulnerabilidad, y justamente otro foro que promueve la OIM y del cual es Secretaría Técnica es la Comisión Centroamericana de Directores de Migración, que este año la presidencia la tiene la Dirección General de Migración y Extranjería de Guatemala. Es un foro, como decía, de directores y directoras de migración, que también trabaja muy de cerca de la agenda regional, subregional y global sobre cuáles son las prioridades en el tema migratorio, siempre por supuesto desde las competencias propias de las direcciones de migración. En lo personal tuve la posibilidad de en el pasado acompañar al gobierno de Guatemala cuando fue presidencia pro tempore de la Conferencia Regional sobre Migración. Es un estado muy activo, propositivo en la agenda de trabajo, y nada, sí nos encaminamos a lo que se ha denominado un pacto global sobre las migraciones, producto de una reunión que hubo el año pasado donde a nivel de Naciones Unidas se determinó la necesidad de urgencia de establecer un pacto global, y esperamos contar con el apoyo del gobierno de Guatemala para establecer las prioridades y agendas que deben ser atendidas desde la región que atendemos acá. Señor Peraza, ¿qué proyectos tiene la Organización Internacional para las Migraciones en Guatemala? Sí, actualmente nosotros estamos operando principalmente tres proyectos. Uno, ya mencionaba todo esto que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de recepción del Estado guatemalteco en Fuerza Aérea, en el Aurora, pero también hicimos inversiones importantes en Quetzaltenango para que es el lugar donde se reciben los niños, niñas y adolescentes que vienen desde México. Tenemos todavía una tarea pendiente ahí con Tecumumán, que es hacia donde queremos orientar esfuerzos importantes, porque ahí también se recibe mucha gente, no en las mejores condiciones, no en condiciones dignas. Aquí también partimos de ayuda humanitaria, damos asistencia a los niños para que puedan regresar a sus lugares de origen. Este es el proyecto. También estamos canalizando recursos como al programa Quédate de la Secretaría de Bienestar Social, y estos tienen que ver con retorno y reintegración. Tenemos un programa que ha ayudado al establecimiento de una aplicación telefónica para que los migrantes en su ruta, y es parte de lo que olvidé mencionar, por México, por ejemplo, puedan informar y denunciar violaciones de derechos humanos. Es algo que estamos avanzando con la Cancillería de Guatemala, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha apostado a este mecanismo de aplicación como una forma de denuncia de violaciones de derechos humanos. Y otro gran proyecto, aparte de esto, tenemos una serie de actividades quizás un poco menores, pero tenemos otro proyecto que operamos desde San Marcos principalmente, porque tiene que ver mucho con el diálogo binacional Guatemala-México, lo que garantizar que el espacio transfronterizo, las autoridades son sensibles al tema migratorio, y donde a partir del cual también hemos dado muchas capacitaciones. Estamos fortaleciendo las casas de paso de migrantes, tanto en Tecumumán como en Petén. Hemos hecho algunas inversiones importantes, y son como los tres ejes fundamentales. A nivel subregional tenemos otras agendas como en temas de migración y salud. Estamos buscando también fortalecer un trabajo que en el pasado OIM fue muy conocido acá en Guatemala, que era fomentando los programas de trabajadores temporales hacia Canadá. En fin, la agenda y el trabajo en materia migratoria es extenso. No siempre podemos cubrirlo todo. Tratamos de ir muy de la mano con aliados de la sociedad civil y gobierno. Señor Peraza, el pueblo tiene servidores públicos
que les paga precisamente para que sirvan. Nuestros servidores públicos están en los 3 organismos de Estado y en algunas otras instituciones. ¿Qué recepción ha tenido la Organización Internacional para las Migraciones de parte precisamente de esos servidores públicos guatemaltecos? ¿Han colaborado con ustedes? Nosotros hemos establecido una alianza estratégica bastante adecuada con instancias como la Dirección General de Migración y Extranjería, también con la Cancillería, todo lo que tiene que ver con el área de asuntos consulares, protección, que es lo que vela con asistencia consular. También en el tema de niñez migrante hay una estrategia importante con SBS, SOCEP. Es importante y nosotros esperaríamos que en el futuro se logre solventar la situación que hay actualmente con Conamigua, porque también Conamigua es una unidad importantísima en dar respuestas a los migrantes y las migrantes guatemaltecas. Así que nosotros, como destacaba antes, tratamos de desarrollar alianzas estratégicas. Estamos trabajando también a nivel municipal, departamental, con algunas limitaciones, pero sí destacaba el caso de San Marcos. Acabamos, a partir de la oficina, por ejemplo, que hemos establecido en Quetzaltenango, ahí estamos articulando con autoridades consulares de México también. Así que, como decía, muchas autoridades se ven involucradas en esto. Señor Peraza, prácticamente el tiempo se nos ha ido. Yo le rogaría a usted un breve mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones para el pueblo y gobierno de Guatemala. Los retos que estamos enfrentando en materia migratoria son muchos. Vemos los números que crecieron bastante en los últimos 2 años. Este año felizmente viene bajando un poco los niveles de retornados, pero es la oportunidad que tenemos para afianzar las instituciones que deben responder de una manera integral a los retos que enfrentamos en materia migratoria. Esto requiere la participación de diferentes instancias, por eso hablamos de la gobernanza. Tienen que participar las mismas personas migrantes para hacer valer sus intereses, sus derechos y construir una agenda política que atienda de manera adecuada este tema. Tribuna Nacional opina: la mejor política migratoria de Guatemala debe ser la de evitar que los guatemaltecos migren, a través de proveer los empleos necesarios y un clima de seguridad que permita que las empresas operen normalmente, sin tener que pagar el impuesto a las extorsiones. De alguna manera, es una vergüenza para cualquier país que sus habitantes tengan que emigrar por la simple razón que no se les provee la oportunidad de desarrollarse y aportar su talento a su nación. Quedan a salvo las causas de fuerza mayor, como las guerras, hambrunas, plagas, no así las migraciones causadas por malos gobiernos. Tribuna Nacional agradece la presencia del señor Jorge Peraza, jefe de misión del Triángulo Norte de la Organización Internacional para las Migraciones, a quien esperamos tener en un próximo programa. Agradecemos sobremanera a nuestra muy estimada audiencia el haber escuchado Tribuna Nacional y le invitamos a visitar nuestra página de Facebook y a estar con nosotros en el próximo programa. Buenas tardes. Si tus pensamientos siguen siendo azul y blanco, prepárate para un nuevo espacio en Tribuna Nacional. Un espacio más al estilo de Nuevo Mundo 96.1, Voz y Corazón de Guatemala.